un oficio de la Asociación Nacional de Transportes Escolares Independiente de Chile, datado el día 22 de junio, por medio del cual esta organización expone la situación que afecta al gremio de transporte escolar y propone innovación para la correspondiente formalización del rubro. Asimismo, se ha recibido una solicitud de audiencia de fecha 22 de junio del año en curso de la señora Margarita González, propietaria de Taxis Básicos de la región del Maule, por medio de la cual indica que junto a otros titulares de esta modalidad de transporte desean expresar sus planes en la comisión respecto de la posibilidad de que la ley que prorroga el congelamiento del parque de taxis permita además el cambio de la modalidad desde taxi básico a taxi colectivo. Y finalmente, una copia de un comunicado de prensa recepcionado con fecha de ayer de diversas organizaciones gremiales de transportes de regiones, particularmente de las regiones de Valparaíso y de O'Higgins, también de otras organizaciones de Santa Cruz, Talca, Maule, Constitución, Linares, Cauquenes, en la que expresan sus reparos al proceso de implementación de rebaja de las tarifas de transporte público a los adultos mayores. Esa es la cuenta. Muchas gracias, se tomará nota. A Telmo, señor secretario, nosotros lo recibimos para opinar sobre este proyecto, ¿no? Sí, el 15 de abril. Ya, entonces ellos han sido recibidos, se les escuchó su opinión, proseguiremos. Sin duda, si quieren después pedir una conversación, lo pueden hacer, pero no hay dificultad y podrán seguir el debate también que vamos a realizar. Señor secretario. La tabla es para que nos inviten para entender bien quiénes nos están acompañando en el día de hoy. Nos están acompañando, según lo que tengo consignado, la subsecretaria señora Pamela Gidi de Telecomunicaciones y el jefe de gabinete del subsecretario señor José Huerta. Y presidente, si también están conectados de Subtel don Adolfo Oliva y don Joseph Markovitz. Entiendo que vienen de parte acompañando a la subsecretaria. Presidente, Joseph Markovitz es el jefe de la división jurídica y Adolfo Oliva el jefe de la división de política regulatoria y estudios. No sé, está muy bien, no tengo objeciones, simplemente para las actas, para la identificación. Como no todos tienen nombre en la pantalla, que todos sepan quién está participando. ¿Podemos comenzar a ver el texto? Paso a compartirlo el comparado, presidente. Ahí está. Perdón. Este era el otro. Ahí sí. ¿Ya? Diego, si lo puede ampliar un poco, que se ve muy ¿Sí? chico. ¿Todos tienen el texto o no? Ahí sí. Sí. No sé si se ve bien, presidente, ahí. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Vamos viendo las indicaciones. Perfecto. Yo Sí, les presidente. propongo como metodología a los miembros de la comisión, los vamos revisando, dando por buenos, sin perjuicio de si alguien quiere volver al final para ver una mirada más holística, lo podemos hacer. Presidente. Presidente, entiendo que la subsecretaria Pamela Gidi quiere poner ahí. No se le escuchó al senador. Estamos con una dificultad con el senador Chaguán, lo perdimos. Sí. Cuando vuelva le ofrecemos la palabra. Okay. Veamos si podemos leer la primera indicación del senador Pool. Perfecto, presidente. Son 29 indicaciones en total. Esta es la primera y básicamente abordan 10 ejes temáticos. Esta es la primera.
del honorable senador señor Pug, la número 1, para anteponer un número nuevo del siguiente tenor. Intercálese en el inciso primero de su artículo 2, se refiere a la Ley General de Telecomunicaciones, entre las expresiones telecomunicaciones y la siguiente frase, especialmente Internet. Quedaría así el inciso primero del artículo 2, presidente. Todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones, especialmente Internet, y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la forma y condiciones que establece la ley. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Yo no sé si habría voluntad de aprobar la indicación, pero con cierta modificación. Es lo que, Senador Pizarro. sí, que me llama la atención. ¿Por qué tiene que ser especialmente a Internet? Si dentro del artículo 3 se establece que los servicios incluyen el acceso a Internet. Entiendo que el senador lo que quiere es destacar el servicio de Internet. Yo creo que podríamos aprobarla con modificación, poniendo, digamos, acceso a las telecomunicaciones, incluyendo Internet o telecomunicación y Internet. Lo que él quiere hacer es explicitar el concepto. Subsecretaria, doña Amelia. A mí me gustaría, Ahí. presidente, me gustaría poder al principio poner a disposición el equipo para trabajar las indicaciones. Veo, bueno, como decían también, 29 indicaciones agrupadas 10 artículos o 10 temas, y tenemos el análisis que hicimos de Subtel, es que existen algunas que serían complicadas. También nos juntamos con Sexpress a mirarla, y nos gustaría poder redactarla de una manera que fuera apoyada transversalmente y sin tener problemas de algún tipo, porque hay algunas que tienen, incluso hablan de subsidio fiscal, y incluso problemas de derecho de propiedad privada. Y yo tengo una visión, como le puedo dar mi opinión general, o si quiere puedo poner al equipo a disposición, pero si no vamos incluyendo indicación por indicación, son 29, y muchos de los temas, los problemas son comunes a varias indicaciones. Muy bien, subsecretaria, pero la comisión va a ir conociendo las indicaciones, lo que corresponde al procedimiento legislativo. Entonces, podríamos tomar notas de esta indicación, donde el senador Pug lo que quiere es destacar la relevancia de Internet en la actual era. Está marcado el punto. Yo propongo vamos conociendo la próxima indicación, porque la idea es que las vayamos conociendo todas, pero se puede quizás aprobar algo que diga el libre y igualitario acceso a las telecomunicaciones, con especial mención a Internet, y después la parte económica, que es la segunda parte de la frase. Pero lo podemos... Continuamos la próxima indicación, no tenemos por qué votarla inmediato. ¿Le parece, Francisco? Vamos conociendo. Bien. Adelante. Estamos pendientes de redacción entonces, presidente. Presidente, nos vamos a la página 3 del comparado. Es una indicación de la senadora Rincón. Para agregar un número nuevo del siguiente tenor. Lo que hace acá sí, es para que vayamos conociendo eso, pero yo creo que no. Espere, Diego. ¿Quién está manejando la pantalla? Ahí ¿yo? Está bien. Ya. Adelante. Sí. Esta es una indicación que incorpora a la definición del servicio de acceso a Internet dentro de los servicios de telecomunicaciones de libre recepción. E incorpora en el literal A del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones un nuevo párrafo del siguiente tenor. Asimismo, dentro de estos servicios se incluye el acceso y provisión público a Internet de al menos 2 megabits por segundo y de 256 kilobits por segundo de velocidad simétrica de servicio en conexiones fijas y móviles respectivamente. Con todo, la autoridad podrá, de acuerdo con sus competencias, aumentar los umbrales de velocidad en caso de disponibilidad técnica. Se asegurará la operatividad permanente de la conexión en todo el territorio nacional,
avanzando hacia el acceso universal, priorizando el progresivo reemplazo de soportes de conexión más avanzados como la fibra óptica u otros análogos. ¿Podemos ver esto en qué artículo está? En el artículo 3, letra A, presidente, referente a los servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión. Sí, pero ¿por qué no vemos el texto de esta forma? Vemos lo que dice. ¿Paso a leer el literal A, presidente? Sí, veamos. Dice, artículo 3, para los efectos de esta ley, los servicios de telecomunicaciones se clasificarán en la siguiente forma. A. Servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general. Estos servicios comprenden emisiones sonoras de televisión o de otro género. Dentro de estos servicios constituyen una subcategoría los servicios de radiodifusión de mínima cobertura. Ese párrafo habla solamente sobre el punto. Y luego, presidente, vendría el incorporado de la senadora Rincón. En otras palabras, el acceso a Internet, ella lo está incorporando como un servicio de telecomunicaciones de libre recepción o radiodifusión. Y mi duda es la siguiente. Esto es algo, bueno, yo soy muy crítico a la implementación de la ley de velocidades mínimas. Bien. Llevamos 3 años y siento que evidentemente hay un retraso increíble y la ping-pong entre la Subtele y la Contraloría General de la República ha sido del todo excesiva. Pero esto parece ser una materia más bien de reglamento de la ley de velocidades mínimas. Entonces, no sé si en materia de ley lo dejo planteado. Diego. Presidente, sí. Y lo otro, no sé cuál será la opinión técnica de la Subtel, pero incorporar el acceso a Internet dentro de como un servicio público de libre recepción genera una serie de efectos a lo mejor no deseados. No es del todo congruente incorporar en esta parte No, al la servicio geografía no es la correcta. Exactamente. Yo les propondría que en esta materia podamos quizás bueno, dejarlo pendiente y entendemos que hay un problema. Esto sí tiene que ver, subsecretario, con una insatisfacción absoluta que tenemos con lo que ha pasado desde que se aprobó la ley de velocidades mínimas y la responsabilidad del Estado sacar los reglamentos. Aquí hay una discusión de cuántos reglamentos son y cuáles son los instrumentos para implementar esa ley. Lo que está pendiente de la Contraloría General de la República tiene que ver con los parámetros del organismo técnico que va a estar externo, que va a estar midiendo y actuando como garantizando la fe pública respecto a la información que se entrega. Pero las normas del ministerio no se han dado a conocer todavía y entiendo que ustedes han optado que eso no vaya por un reglamento que pasa a la Contraloría. Sería subsecretaria. La subsecretaria, señora Pamela. Presidente, efectivamente ha sido un tema que ha sido complejo porque no existe ninguna ley en el mundo, a pesar de que las empresas de telecomunicaciones son la mayoría las mismas que operan en todas partes, en muchos lugares del mundo. No existe ninguna ley y tienen el mismo problema de ofrecer una velocidad y entregar la práctica a otra. No existe ninguna ley en el mundo que sea similar y tuvimos que realmente innovar y ajustarnos a los problemas que encontramos en la medida que fuimos saliendo. Está ese reglamento, hemos trabajado con la Contraloría. La buena noticia es que la Contraloría ya nos dio feedback informal en las reuniones. Entonces nosotros ya hace unas semanas retiramos de esto de Contraloría, aparte del flujo normal de trabajo con la Contraloría, retiramos el reglamento y ya informalmente hemos respondido a todas las dudas, clasificación, y estamos esperando entonces que la Contraloría nos dé el ok para poder ingresarlo formalmente. ¿Ya? Pero está bien. Lo que más allá del tema de la Contraloría, que tiene que ver con el organismo técnico, el tema tiene que ver con estos parámetros que está planteando la senadora, porque, insisto, la ley tiene 2 dimensiones y las velocidades no se están respetando y el organismo técnico lo que va a ser el verificador de datos. Pero aquí tenemos un problema de los otros reglamentos
o el otro reglamento. Entonces sería bueno que en paralelo al debate que vayamos viendo, saber cuáles van a ser los parámetros, porque eso es lo que está planteando la senadora Rincón, tiene que ver con parámetros que se van a usar, de los mínimos que tiene que haber, ¿no? Eso está Sigamos listo. en la próxima. Si quiere, usted lo podemos compartir con la comisión. Esto ya está listo, esperando lo que contar. Hemos tenido suficientemente tiempo para trabajarlo también al mismo tiempo, en paralelo. Pero es para ir viendo lo que ella está planteando, no es una cosa de locos, eso quiero plantear. Está planteando que tiene que ver el acceso y provisión pública a Internet de cierta cantidad. Entonces, es para ver la opinión de ustedes después en esta materia. Senador Chaguán. Presidente, sí, no, dos cosas. Primero, más allá de que la geografía de esta indicación no corresponde a donde se pretende incorporar, porque habla justamente primero de radiodifusión, este numeral y esta letra. Segundo, yo comparto con usted la preocupación. Nosotros fuimos autores de la ley que estableció la velocidad de Internet y la posibilidad de medirla. Hoy día las empresas, por propia instrucción, no certifican la velocidad que están ofreciendo, y básicamente acá lo que tenemos es que las empresas venden una velocidad y una capacidad que finalmente no cumplen, y en ese contexto es fundamental el reglamento y poder despacharlo rápidamente. Yo diría que acá las empresas están incumpliendo abiertamente la oferta. Acá además se está comprando un servicio que no se presta por parte de las compañías, y en ese contexto el reglamento es clave para los efectos de establecer un buen sistema que permita medir primero las velocidades y segundo si las empresas están cumpliendo o no con lo que ofrecen. Entonces yo diría que esto es de la mayor importancia, subsecretaria, y ojalá podamos resolver el tema del reglamento a la brevedad posible. Sí, presidente. Sí. Efectivamente compartimos todo lo mismo. Estamos esperando que el reglamento sea tomado razón, que por lo que acabo de explicar, pensamos que puede ser bastante pronto. La norma técnica está lista, la vamos a publicar apenas el reglamento sea tomado razón. La norma técnica no necesita ser tomada razón, así que es de publicación inmediata. Y lo que sí quiero destacar es que es mala idea en la ley poner estándares de velocidad, porque esos quedan obsoletos a los meses. La velocidad se va multiplicando y lo que hace unos pocos años o un tiempo atrás, un mega parecía una cantidad de velocidad enorme, hoy día es bajísima. Entonces, por lo mismo, como la ley tiene que durar un tiempo, pensamos que esos motivos, la velocidad y los parámetros son motivos de norma o reglamento separados, no en la ley. Sí, está bien. Yo comparto con usted que quizás primero no es el lugar, la geografía, pero lo cierto es que no conocemos la propuesta del Ejecutivo en esta materia. Sería bueno conocerla como comisionante que la publique, porque ¿qué es la banda ancha en Chile? Cuando una persona está comprando banda ancha, ¿qué parámetros son? En Colombia, yo entiendo que es de 25 megas por segundo, megabytes por segundo. ¿Cuánto va a ser en Chile? Es decir, sería muy importante conocer estas normas técnicas antes que las publiquen. Yo diría lo mínimo, porque la tentación, usted entenderá que si no estamos de acuerdo, vamos a forzarlo y lo vamos a poner en la ley, como piso. Entonces, yo propongo, señor secretario, que podamos ir a la próxima indicación. Entonces, que usted nos puede mandar el texto, que lo podamos conocer y lo vamos estudiando en paralelo. ¿Seguimos, presidente, entonces? Sí, por favor. Presidente, la indicación número 3 del senador Bianchi está entre la página 3 y 4 del comparado y reemplaza al número 1 del artículo único por el siguiente. El número 1 del texto aprobado en general agregaba la siguiente frase en el literal B del artículo 3º. Dentro de estos servicios se incluye el acceso a Internet como referencia al servicio público de telecomunicaciones. El senador Bianchi propone reemplazar esa frase por lo siguiente.
Dentro de estos servicios se incluye el acceso a Internet. Se entenderá como acceso a Internet aquel que asegure al usuario una conexión ininterrumpida a Internet a una velocidad de 256 kilobits por segundo o superior, tanto de subida como de bajada. El acceso a Internet, conforme a esta ley, deberá asegurar una disponibilidad en la prestación del servicio con independencia de la situación geográfica del territorio nacional, garantizándose la igualdad de trato mediante un acceso no discriminatorio y un costo accesible. Veamos la del senador Chaguán. También reemplaza al numeral primero, presidente, por lo siguiente. Dentro de estos servicios se incluye el acceso a Internet. Se entenderá como acceso a Internet aquel que permita al usuario acceder mediante una conexión al contenido disponible en Internet en todas sus plataformas. El acceso a Internet, conforme a esta ley, deberá permitir la disponibilidad en la prestación del servicio con independencia de la situación geográfica del territorio nacional, donde sea técnicamente factible, garantizándose la igualdad de trato mediante un acceso no discriminatorio. ¿Ya? Entiendo que lo cierto es que aquí se abordan dos temas. Uno es la definición de Internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones. Y lo segundo es plantear un avance en el concepto de accesibilidad y que se entiende por él en la no discriminación. Sugiero que podamos ir conociendo las otras indicaciones, pero este es un tema donde hay un consenso. La discusión va a ser la geografía y si incluimos velocidades o no, y la excepción, como plantea el senador Chaguán, a los lugares del territorio donde sea técnicamente factible. Perfecto, presidente. Poner una excepción. ¿Sigamos? Bien. La indicación 5, presidente, también alude al concepto que se quiere incluir dentro de este nuevo servicio público de telecomunicaciones y es del honorable senador señor Piu, para intercalar entre los términos acceso y a la expresión y provisión. Quedaría así, presidente. Dentro de estos servicios se incluye el acceso y provisión a Internet. Quedaría ese como servicio público Internet, de telecomunicaciones, perdón. El acceso y provisión a Internet. Esa es la 5, presidente. Bien. Creo que es un concepto. Yo entiendo que el Ejecutivo no tiene problema con el concepto de provisión. Vamos a seguir. ¿Seguimos, presidente? Sí, por favor. Pero, a ver, presidente, es que es importante este punto de si el acceso y la provisión es responsabilidad de la operadora o de la empresa entregárselo al ciudadano que lo solicite, independiente de dónde esté. Y eso a veces puede ser posible o no ser posible dependiendo de la situación técnica y geográfica. El tema de la provisión a mí me parece que puede hacer una diferencia fundamental. Una cosa es tener la posibilidad de un acceso y otra cosa es alguien que provee, es alguien que está obligado a entregar el servicio, como sea. Yo no sé cómo lo ve la subsecretaria, porque esto hace una diferencia muy grande. Señora subsecretaria. Muchas gracias. Yo creo que ahí la palabra provisión hace que se mezcle el concepto de servicio público con el servicio de acceso universal. Y servicio público, según la ley, establece que una carga legal al concesionario, que es una conexión obligatoria, una zona de cobertura mínima, calidad de servicio no discriminatorio y otros. Pero bajo la premisa que el Estado le da facilidades a este privado para hacer un negocio con un bien público. Y lo que la provisión implica como un servicio de acceso universal, que hoy día efectivamente no se encuentra en la Ley General de Telecomunicaciones y en el mundo se entiende como una cobertura total, independiente de la zona geográfica y el costo de proveerlo. ¿Qué sería esto lo que hablamos de provisión? Los países que han definido Internet como servicio universal lo utilizan como complemento a otros modelos de desarrollo con los que aún no contamos en Chile. Por lo tanto, que hacer esta provisión obligatoria o servicio universal implica altos niveles de inversión en lo que se debería incurrir directa o indirectamente. También deberíamos conversar socialmente cuál va a ser el rol del Estado, y esto generaría una modificación de la ley bastante fuerte, y además también especialmente la ley del FDT,
bajo una que implicaría una modificación completa del título cuarto de la ley de la Ley General de Telecomunicaciones, y también se podría pensar un esquema de obligatoriedad de servicios a los privados, aspecto que económicamente ni la OCDE lo recomienda, y que ha generado distorsiones importantes y competitivas en los países que se ha implementado y ninguno exitosamente, y encarece el costo de servicio, además en las zonas urbanas, porque básicamente lo que está haciendo es obligando a las zonas urbanas a subsidiar a los rurales, y esto además tendría un coste que estimamos en Chile de como 1.500 millones de dólares, con unos 250 millones de dólares por año para mantener y para entender qué significa esta dimensión en toda la historia de Subtel, del FDT, desde que se privatizó las telecomunicaciones en 1989. Desde ahí hasta ahora, el FDT solamente ha tenido proyectos de 300 millones de dólares en total. Entonces estamos hablando de dimensiones que son ajenas a la realidad de Chile. Perdón, subsecretario, mire. Yo antes creía ese discurso, pero ya desde que me puse a estudiar esto ya no lo creo. Y lo digo porque tiene que ver sin duda con la política pública de un país. Uruguay, que es un país bastante más pequeño que nosotros, bastante más pequeño, desarrolló una política que ha llevado a que estén en la punta en lo que es la provisión del servicio de Internet para su población, y teniendo un ingreso per cápita bastante más bajo que Chile aún. Es decir, evidentemente cuando uno pone que Internet va a ser un servicio público, se va a poner en discusión el concepto de accesibilidad universal. La accesibilidad va a tener dos dimensiones. Uno es la inversión en infraestructura para que las empresas se puedan desplegar y ver cuáles son los instrumentos para facilitar ese proceso. Y lo otro es cómo va a haber subsidio a la demanda, porque hoy en día vemos incluso en el día a día mucha de la gente que la están deteniendo en la calle, que salen a trabajar, no tienen permiso, no porque sean malos, es porque no tienen acceso a Internet, porque no tienen cómo pagar el servicio. Entonces, entiendo que aquí tenemos dos dimensiones, y es evidente que esta ley quiere cambiar el modelo de acceso a Internet. Entiendo que deberíamos, y en eso comparto con Jorge, de que tenemos que precisar el concepto de provisión, cuál es el alcance. Entiendo que es un concepto necesario porque parte de este proyecto es para tener acceso universal, pero tiene la dificultad que usted plantea. Lo que nosotros queremos es fortalecer que usted tenga un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones de otra magnitud, porque Chile tiene que dar un salto cualitativo en esto, señora subsecretaria. Todos compartimos el propósito, se lo quiero dejarlo bien claro. Obviamente, esta pandemia ha demostrado esta desigualdad profunda que tiene que ser solucionada. El punto es como está escrito hoy día en esa indicación, en los reparos que tengo, entonces pongo a disposición mis asesores para ver cómo podemos redactar una indicación de manera que se haga cargo de todos los elementos que usted señala y también de los que yo señalo. Sigamos con estamos revisando el texto, Jorge, tú te salió un momento, parece. Sí, pero creo que el tema de provisión internacional. Pero las indicaciones que vimos son todas en la misma línea, son lo mismo. Ahí habrá que determinar qué exigencias técnicas corresponde. Sí, correcto. En las indicaciones de la senadora Rincón hay que evaluar si es para ley o para reglamento. Las indicaciones del senador Chaguán y el senador Bianchi. Si fue que establece. En la misma línea. Sí. Sigamos revisando. Muchas gracias, secretario. Perfecto, estamos ahora en el artículo 4 de la ley. Hay varias indicaciones referentes a los principios que deben seguir la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, la primera de las cuales es la número 6 del senador Proens, que agrega nuevos incisos al artículo 4 del siguiente tenor.
La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional, sometido a la jurisdicción nacional, se regirá por los siguientes principios. A. Neutralidad tecnológica. El Estado garantiza la libre opción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios y contenidos y garantizar la libre competencia. B. Compartición de infraestructura. El despliegue de infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones deberá realizarse preferentemente haciendo uso compartido de las infraestructuras aptas para la prestación de dichos servicios, sea que dicha infraestructura se encuentre preferente y originalmente destinada a la prestación de servicios de telecomunicaciones o no, sea esta de dominio público o de propiedad privada. En todo caso, con plena sujeción a la normativa de defensa de la libre competencia y resguardando la seguridad nacional. La ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados, así como la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, también podrá ser impuesta de manera obligatoria a los operadores que tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. Letra C. Asignación y utilización de recursos escasos. Todo procedimiento para la asignación y utilización de recursos, como las frecuencias, los números y los derechos de paso, se llevarán a la práctica de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatorio. Letra D. Servicio universal. Conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con una calidad determinada y a un precio asequible. El último inciso señala, el Estado debe asegurar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellos se puedan prestar, promoviendo así el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios, siempre y cuando sea técnicamente factible, no degrade la calidad del servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Ya, revisamos texto punto por punto, Jorge, Pancho, o seguimos revisando texto en general. Yo entiendo que el concepto... Yo entiendo que el concepto de neutralidad tecnológica, no sé si podemos ir viendo punto por punto, Diego. Sí, presidente, hay otras indicaciones que también establecen principios. No sé si las pasamos a ver. Ya, sí, mejor sería. Ya. Presidente, son las indicaciones números 7 y 8 de la senadora señora Órdenes, señor Girardi y del presidente de la comisión, para también establecer ciertos principios. Dice así, también se agregan siguientes incisos 4º y 5º al artículo 4º. La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional se regirá por los siguientes principios. A. Neutralidad tecnológica. Ningún proveedor, fabricante o equipo, independiente del país de origen, será favorecido o perjudicado por la respectiva regulación o política pública, teniendo los operadores de telecomunicaciones, proveedores de acceso a Internet y los usuarios finales libertad absoluta para elegir la tecnología más adecuada a sus intereses y necesidades. B. Universalidad. Se deberá garantizar que todos los... Perdón. ¿Sigo, presidente? Sí. Universalidad. Se deberá garantizar que todos los habitantes del país, sin exclusión, tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones y especialmente acceso a Internet, con un estándar de calidad equivalente, independiente de su ubicación geográfica, a un precio asequible y no discriminatorio. Para ello, el Estado deberá promover la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en los sectores del territorio nacional que no cuentan con los mismos, con el objeto de promover el acceso universal. C. Continuidad. Garantía de no interrupción en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y especialmente en el acceso a Internet con el estándar de calidad definido. Letra D. Interconectividad. Promover el uso compartido y eficiente de la infraestructura habilitada para la provisión de servicios de telecomunicaciones, independiente de su propiedad o destinación original, velando por proveer de una infraestructura compartida y resiliente en la prestación de sus servicios básicos
incluyendo dentro de ello a los de telecomunicaciones. Otro inciso. Para la aplicación de los referidos principios se establecerá el Plan Nacional Digital, instrumento de política pública para promover el despliegue, conectividad y acceso a los servicios de telecomunicaciones, el cual deberá contener, a lo menos, el desarrollo de los siguientes aspectos. A. Política de uso del espectro radioeléctrico, velando por su uso eficiente. B. Política nacional de inversiones para fomentar en alianzas público-privadas la cobertura a nivel nacional. C. Política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva en condiciones de calidad a todos los habitantes del territorio nacional. D. Política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones, considerando la neutralidad tecnológica y la protección de datos personales. E. Política de accesibilidad universal, estableciendo mecanismos de promoción o subsidios a fin de proveer progresivamente a todos los habitantes del territorio de los servicios de telecomunicaciones. Letra F. Política de calidad de servicios, estableciendo estándares de calidad para la prestación de los servicios para todo el territorio nacional. Y letra G. Política de promoción e investigación a fin de fomentar en el sector la investigación, innovación y la formación de capital humano especializado. Perdona, una consulta técnica, Diego. ¿Por qué aparecían indicaciones 7 y 8 del senador Letelier, la 8, y de Girardi y órdenes? Son del ¿Y mismo cuál es? señor presidente. ¿Es una sola? ¿Es la misma? ¿Es exactamente la misma? Sí. Ah, Es por cómo se había que firmarlas. Tenemos el lío de cómo se hace para firmar las indicaciones con la... ya, entonces colócala como Cuarentena. una nomás, pues. Sí, es mejor. Claro, llegaron una es propiamente de los dos primeros senadores y otra es del senador Letelier, que compartan el mismo tenor. Se deja consignado de igual forma en el informe, senador. Es que es el mismo texto, es por Diego, es el mismo, la cosa es cómo firmamos. Se debe fusionar en una, es una. Funciona la luna nomás. ¿Para qué vamos a tener indicaciones distintas? Es la misma. Pero está el senador. Que me entró la duda a mí, porque la segunda parte del plan pensé que esa era la otra indicación. Ah, no, claro, no es la misma, perdón. Bueno. Subsecretaria. Gracias, presidente. Nosotros estamos bastante de acuerdo con poner estos principios, porque algunos de ellos ya están en la ley, pero están salpicados, y la verdad que me parece muy bueno esta idea de ordenar los principios generales. En lo que sí nos gustaría trabajar nuevamente la precisión de algunos textos, porque, por ejemplo, continuidad ya, en el servicio ya existe en el artículo 25, existe una compensación por más de 6 horas de interrupción. Estamos totalmente de acuerdo con crear un plan digital, pero para evitar problemas futuros, de verdad que cada palabra tiene que ser precisa y no dejar interpretaciones o comprensiones distintas. Y nuevamente, por eso ofrezco al equipo para trabajar en el texto claro y preciso de cada uno de estos principios de los cuales la compartimos. Está bien, subsecretaria, pero es la comisión donde tenemos que hacer este trabajo. Hubo una mesa técnica que nos llegó a buen puerto en esta materia. Por eso que tenemos las indicaciones acá, porque hubo una mesa técnica. No tengo ni un problema que lo vayamos precisando, pero yo diría que aquí hay conceptos que si quieren hacer una contrapropuesta estamos absolutamente abiertos. Sí, presidente, porque, por ejemplo, esta carga que dice en materia de compartición de infraestructura, por ejemplo, cuando se obliga en materia de compartición de infraestructura, cuando se obliga a los titulares de infraestructura urbana y a los operadores de la red de servicios sanitarios, eléctricos y de gas que pertenecen a su infraestructura a las concesiones de telecomunicaciones, el texto aquí, por ejemplo, que nosotros vimos recién el lunes, que no participamos en esta indicación, dice que no hay un pago de por medio, y de esta forma los autores privadores están imponiendo una carga patrimonial considerable que beneficia a concesionarios de telecomunicaciones por sobre otros, pero sin la contraprestación e indemnización por la afectación de propiedades o privados. Esto es importante, y aquí los abogados tienen que entrar a apoyar, pero aquí hay temas que son bastante importantes y que trascienden temas de telecomunicaciones específicos. Está muy bien, eso lo vamos a poder revisar. Yo entiendo que estos son principios, como criterio. Es cierto que con la indicación anterior, creo que es del senador Proens, no, sí. Es del senador Proens, senador, sí. Él entra en hartos detalles, sí apunta a algo muy valioso, que va a ser el tema del uso de los bienes públicos
en el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet, y todos sabemos que para 5G el desarrollo y el uso de bienes públicos es relevante, o cómo vamos a regular el uso de los postes, porque tenemos el siguiente problema, quiero adelantarlo. Los postes de la calle, de las luminarias públicas, ¿de quiénes son? Entonces, es una vieja discusión, son elementos que los paga los ganchos del Estado, está sobre un bien nacional de uso público, y por tanto, pero que la empresa esté cobrando las de luz, que son monopolios naturales, ¿qué deben cobrar? Esta es la vieja discusión que tuvimos con todas las empresas de cable, y que ahora estamos retirando la chatarra del cable. Pero es un tema, yo entiendo, pero parece correcto lo que dice el senador Proens de fijarlo como un criterio. Quizá hay que ponerlo, por cierto, en otra parte de la ley y precisar los derechos de propiedad cuando corresponda. Porque también queremos que se usen las azoteas de edificios. En Europa se usan todas las azoteas de los edificios para este fin. Es casi una carga que se pone, ¿no? Pero, ¿Presidente? senador, presidente. Senador Pizarro, por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que el proyecto y las indicaciones y los textos se trabajan en la comisión, sin duda. Pero entiendo el punto de la subsecretaria, y ella debe tener una preocupación grande porque nosotros aquí perfectamente podemos aprobar lo que puede ser un plan nacional de acceso a Internet o de servicio de Internet como servicio público y fijar una serie de obligaciones y medidas que deben ser, de alguna manera, tienen que estar relacionadas con lo que el Estado ha venido haciendo en los últimos años y debe hacer a futuro, que es lo que usted planteaba. Sí. Y esos criterios me imagino yo que cualquier gobierno le debe interesar discutirlo o aportar sus puntos de vista. Otra cosa es que la subsecretaria diga, mire, yo me llevo el proyecto, me lo llevo para la casa y lo veo con mis asesores y después les traigo algo listo. Yo supongo que no es el ánimo que ella tiene, pero tendríamos que buscar un mecanismo que permita que vaya clarificando, vaya haciendo los aportes, porque es evidente que con lo que está planteado acá se nos pueden producir dos problemas, que algunos privados no quieran invertir por las exigencias que vamos a colocar, y otra que sin quererlo nosotros con las condiciones que establecemos favorecemos a algunos que están operando hoy día por sobre otros que están empezando o quisieran tener acceso a estos mercados. Y eso es algo que ya nos ha ocurrido en otras oportunidades, con otros servicios públicos, por decirlo así. Sí. Entonces, ideemos un sistema que permita hacer las dos cosas. No, estoy absolutamente de acuerdo y entiendo la inquietud de la subsecretaria, de que hay que buscar bien, una cosa es la parte esta de los principios y otra la implicancia legales de cómo se aterriza. Yo creo que en eso probablemente la inquietud de Telmo también, cuando está pidiendo su participación. Pero para eso están sus dos asesores que nos van a ir acompañando en esta conversación. Sigamos en el próximo punto, para ir conociendo la geografía de las indicaciones, Diego. Perfecto, Pero entiendo que en presidente. general los conceptos, disculpa antes, de neutralidad tecnológica, universalidad, continuidad, interconectividad son conceptos básicos de esta área que queremos desarrollar. Ahí podemos precisar, ¿no? Y entiendo, subsecretaria, que la idea de que se explicite en la ley de un plan nacional digital con componentes es una ayuda para ordenar y para robustecer el rol de ustedes, que es lo que queremos hacer en el fondo. Sigamos, don Diego. Perfecto, presidente. La indicación número 9, presidente, es del senador Castro para agregar un nuevo inciso en este artículo 4 del siguiente tenor, también en el ámbito de la instalación, operación y explotación. Se promoverá la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en sectores del territorio nacional que no cuenten con los mismos, ello con el objeto de promover
el acceso universal. Está bien. Sigamos, súper bien. La próxima es la indicación número 10 del senador Proens, y acá, presidente, entramos en el artículo 18 de la Ley de Telecomunicaciones, que habla sobre el derecho de servidumbre legal, lo que usted estaba hablando hace unos minutos. El senador Proens sustituye el inciso primero del artículo 18 por lo siguiente. ¿Cómo el texto actual? ¿Cómo? ¿Qué dice el título actual? Los titulares. ¿Lo leo, presidente? ¿Sí? Artículo 18, inciso primero. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a atender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público, solo para los fines específicos del servicio respectivo. ¿Ya? Sigamos. Y ¿Es agrega lo que está continuaciones. actualmente? Exacto, senador Pizarro, sí. Ya. Y en la indicación de número 10 del senador Proens reemplaza ese inciso primero por otros dos del siguiente tenor. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a atender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público, solo para los fines específicos del servicio respectivo. Hasta el momento ahí todo igual. Los titulares de los servicios antes señalados podrán hacer valer tal derecho, asimismo, respecto de toda clase de infraestructura urbana o no urbana, aérea, terrestre o subterránea, tal como tendidos, postes, semáforos, torres, ductos, poliductos, microductos, tuberías, canaletas, cámaras y, en general, cualquier tipo de instalación correspondiente o no a servicios de telecomunicaciones que, encontrándose en interiores, exteriores y o en lugares de acceso público o no público, resulte apta para el tendido y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, conforme a los plazos, tarifas y demás condiciones de acceso que la subsecretaría fundadamente determine cada 3 años. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a la ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red de comunicaciones de que se trate. El Estado garantizará el acceso de todos los titulares de servicios de telecomunicaciones a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público, en beneficio de un titular determinado o de una red concreta de comunicaciones. Aquí se le entrega, para entender bien la indicación, se le entrega la facultad a la subsecretaría que diga, aunque pueda precisar cómo se hace esto, ¿correcto? Porque ahí habría que, con este tipo de norma, que a mí me parece bien que se profundice respecto a lo que ya existe, porque se va a comenzar a usar más mobiliario público o espacios públicos para 5G. El que la subsecretaría tenga claramente esta facultad y probablemente que se tenga que reglamentar. Que sea objeto de un reglamento, el cómo se autoriza esto. Presidente, disculpe, la indicación... La indicación 11 de Castro es igual a... Exacto, también versa sobre el mismo punto. No sé si la paso a leer, igual, presidente. la redacción es igual. El texto, ¿Ya? me refiero, es prácticamente ¿Es igual el texto? Sí. Sí, va en la misma línea. Lo paso a leer. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a atender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público solo para los fines específicos del servicio respectivo. Los titulares de los servicios antes señalados podrán hacer valer tal derecho respecto de toda clase de bienes nacionales de uso público y fiscales. Además, sin perjuicio de tratarse de áreas urbanas o rurales, la infraestructura pública o privada que consista en todos los elementos de red eléctrica, sanitaria y de gas que sea necesaria para la instalación de fibra. Los titulares de servicio de telecomunicaciones tendrán derecho a la ocupación de los bienes indicados en el párrafo precedente en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red de comunicaciones de que se trate.
Se deberá garantizar el acceso a los bienes antes señalados a todos los titulares de servicios de telecomunicaciones en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o ocupación de dicho dominio público en beneficio de un titular determinado o de una red concreta de comunicaciones. Está bien. Es un tema, lo que sí creo que de avanzar una norma como esta hay que dar la facultad a la subsecretaría. Eso es un tema de la indicación del Ejecutivo para ir dictando un reglamento en esa materia. Subsecretaria, señora Pamela. Nuevamente, sí, senador, efectivamente sería muy bueno que usted tuviera más poder en ese sentido, pero también es importante de poder perfeccionar algunas propuestas, porque aquí, como se han desarrollado algunas, podrían generar importantes riesgos en materia de derecho a propiedad, o incluso de iniciativa para presentarla, como por ejemplo que usted tiene que generar las tarifas cada 3 años, y también tengo especial cuidado, lo que dije antes, de los temas de servidumbre forzosa, la disposición de bienes de terceros, el subsidio que se plantea, entre otras cosas. Así que nuevamente pongo a disposición mi tiempo si no hacemos una contrapropuesta para poder ser votada en su oportunidad. Pero la verdad que en principio nuevamente estamos de acuerdo, pero como se está redactando tenemos grandes consideraciones. Está bien. Yo entiendo que aquí estamos en una parte incompleta todavía, porque aquí son servidumbres sobre bienes públicos, espacios públicos, los bienes nacionales de uso público. Algunos dicen privados, dicen privados específicamente. Y lo que nosotros necesitamos es que esto sea parecido a la ley eléctrica, a la ley de camino. No nos engañemos en esto. Al principio del siglo pasado o antepasado, los caminos comenzaron a tener relevancia y por eso la ley de caminos impuso la facultad del Estado de forzar servidumbre. En la ley eléctrica de la misma forma. Necesitamos que para este efecto el desarrollo de la industria, para que sea realmente universal en su cobertura y el acceso, necesitamos darle al Estado ciertos instrumentos en esta materia para que el bien público prime sobre los intereses privados. Tendremos que ver cómo se hace, pero entiendo su reflexión sin duda de ver cómo queda reglamentado. Presidente. Senador Chaguán. No, yo quiero proponer lo siguiente, que ¿por qué no nos damos un plazo definido para que el Ejecutivo pueda trabajar con nuestros equipos técnicos y poder hacer propuestas respecto a las redacciones de los respectivos artículos que, según ha manifestado la subsecretaria, me parece que es adecuado? A lo mejor podemos buscar una redacción de consumo, todos los actores, y si hacemos trabajar a nuestros equipos técnicos con la subsecretaría, tal como lo hemos hecho en otras leyes, podemos sacar un mejor texto. Eso era, presidente. Muchas gracias. Pero el acuerdo es para ese fin primero que revisemos todo el texto. Por supuesto. Adelante, secretario. El senador Pizarro. Sí, mira, a propósito de los textos que permiten el uso de los bienes nacionales de uso público para desarrollar los proyectos que permitan acceder a los servicios de telecomunicaciones, a internet, a todo. A mí me parece que por muy bien nacional de uso público que sea, las facilidades que se deben dar tienen que estar dentro de en el caso de parques, de calles, de sectores urbanos, dentro de una visión urbana más amable y más segura, o dentro de lo que es un parque. Me refiero que hay que tener un cuidado también urbanístico. No se puede por una plaza llegar y pasar una serie de tendidos o de cables aéreos que afean la plaza. O sea, no solo la afean, sino que la pueden transformar en un elemento hasta peligroso. Entonces, aquí, tal como están planteadas estas indicaciones, me parece muy bien porque se facilita, pero no aparece ninguna condicionante. ¿Dónde vamos a colocar las condicionantes? ¿En un reglamento? ¿Las vamos a establecer en la propia ley? No sé si se entiende lo que digo. No es llegar y decir, mire, yo tengo que llegar a tal punto, entonces voy a atravesar por las calles y por los parques que existen en tal sector.
y cambiando completamente o complicando completamente el desarrollo urbano de ese sector. Creo que me parece bien como declaraciones de principio, pero hay que ponerle cuidado porque hemos visto aberraciones. Hoy día existen aberraciones en ese sentido y después no se pueden corregir. Hoy día, claro, los proyectos urbanos tienen toda la cablería aérea del tendido eléctrico, no existe, va todo por debajo en los lugares donde se puede financiar. Pero en el resto de la ciudad, en el resto de las comunidades, va por donde les sale más económico y punto nomás. Entonces, creo que de alguna manera hay que colocar una cierta idea de que tienen que estar sujetos a lo que son los proyectos de desarrollo urbanístico, a los temas medioambientales o a la contaminación visual. Yo quiero agradecerle mucho la propuesta del senador Pizarro. Yo creo que es fundamental. Hay varios especialistas que hoy discuten de Internet y desarrollo urbano, 5G y ciudad, porque y esto es algo donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene bastante que plantear y ver cómo se hace compatible estas facultades o estas facilitaciones con las ordenanzas municipales, los instrumentos de ordenamiento territorial también. Pero me parece de fundamental importancia que en esta ocasión no dejemos que ocurra lo que ocurrió con la industria de telecomunicaciones desde los años 90, que nos plagó de cables todas las ciudades y muchas veces no haciéndose responsables siquiera de retirarlos después. O sea, creo que es muy importante lo que dice el señor Pizarro, que tengamos los instrumentos para cuidar nuestro patrimonio urbano en muchos lugares. Dejemos anotado, le pediría a Diego que tengamos claro este punto en este debate. Sigamos las siguientes indicaciones. De acuerdo. Subsecretaria, perdón. Sí, quiero reforzar el punto del senador Pizarro, concuerdo 100%, y además agregaría el trabajo que hemos hecho con las empresas que despliegan infraestructura, el gran problema que tienen ella y las empresas también para desplegar esta infraestructura también es cómo alineamos las DOM, que tienen criterios muy distintos y también hace que algunas comunas se vean perjudicadas con poca infraestructura porque es muy difícil, incluso cumpliendo las reglas básicas generales que tiene Subtel, poder instalar infraestructura y al final es el usuario final que queda con muy baja conectividad producto de eso. Las empresas se van al lugar y cuando tienen tanta dificultad, dejan esas comunas que tienen tanta dificultad y se van a otras. Es también un trabajo conjunto con el DOM, además del Ministerio de Vivienda. Sí, está bien, excelente. Seguimos la revisión inicial. Presidente, sí. Y presidente, también en este mismo artículo estaba lo que señalaba la subsecretaria del retiro de cables, que nosotros también legislamos hace un par de años atrás, presidente. ¿En qué página? Al final de en la página, el punto en las páginas 14 y siguientes de la primera columna, el retiro de cables, ¿se acuerda? El de desechos, todo eso. Eso está en el texto original, en el texto vigente. Legal vigente, exacto, sí. Presidente, las próximas indicaciones son las 12 y 13, son del mismo tenor, y que sustituyen el inciso primero del artículo 19 por el siguiente. Acá habla de servicios esenciales, presidente. Artículo 19. Esta es la proposición. Tratándose de servicios públicos de telecomunicaciones y siempre que los interesados no lleguen a un acuerdo directo en la forma prevista en el inciso final del artículo precedente, se entenderá constituida de pleno derecho una servidumbre legal para el efecto indicado en dicho artículo, siempre que el subsecretario de Telecomunicaciones, por resolución fundada, declare imprescindible el servicio. Los servicios públicos de telefonía y de acceso a Internet se considerarán imprescindibles para efectos de este artículo por el solo Ministerio de la Ley, sin necesidad de que así lo declare la subsecretaría. En todos los casos anteriores, la indemnización que corresponda será fijada por los tribunales de justicia conforme al procedimiento sumario. Acá, presidente, es para el despliegue de redes en infraestructura de propiedad privada. Se aplica esta regla.
Usted estamos pensando en lo que son cableados bajo suelo, en esencia. Muchas veces, ¿no? Claro, O aéreos. Claro, en bienes privados, claro. Porque lo otro eran los bienes públicos. En los espacios públicos, en la norma anterior, era Claro. esencialmente referida a espacios públicos. Sí, y la norma anterior, presidente, cierra en su inciso final con un, mire, si me permite, con este inciso que está en la página 17, la primera columna: las servidumbres que recaigan en propiedades privadas deberán ser convenidas por las partes y se regirán por las normas generales del derecho común. Y luego, respecto de ese inciso, es que se aplica este artículo 19. Sí. La indicación que sigue el senador Proens va en la misma línea. Exactamente, senador Pizarro, sí. Leámosla, ¿ya? Del artículo, para reemplazar el artículo 24b actualmente existente. Propone el senador Proens lo siguiente. Artículo 24b. Las empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones estarán obligadas a dar servicio a los interesados que lo soliciten dentro de su zona de servicio y a los que, estando fuera de ella y de la de otro concesionario, costee las extensiones o refuerzos necesarios para llegar hasta ella. Esto refiere al otorgamiento de la obligación de otorgamiento de servicio. Para ejecutar las obras de extensión o refuerzos, los interesados podrán hacerlo por sí mismos o a través de terceros, debiendo en estos casos ser aprobadas tales obras por la Subsecretaría de Telecomunicaciones o bien encargar su ejecución a la concesionaria que le proporcionará el servicio. Las citadas obras darán derecho a usar los bienes nacionales de uso público y respecto a toda clase de infraestructura urbana o no urbana, aérea, terrestre o subterránea, sea correspondiente o no a servicios de telecomunicaciones que, encontrándose en exteriores y o en lugares de público acceso, resulte apta para el tendido y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la forma prevista en el artículo 18. Las extensiones o refuerzos serán de propiedad del interesado. Lo anterior es sin perjuicio de lo que acuerden las partes en esta materia. Las empresas concesionarias, para atender solicitudes de interesados ubicados fuera de su zona de servicios y de la zona de servicio de otros concesionarios, podrán convenir el suministro del servicio público de telecomunicaciones con comunidades de telecomunicaciones para facilitar a un mayor número de usuarios el acceso a este servicio. Un reglamento establecerá las normas técnicas para el funcionamiento de estas comunidades de telecomunicaciones. Acá también se hacía la coherencia, como decía el senador Pizarro, presidente, con lo propuesto anteriormente por el senador Proens referente al derecho legal de servidumbre. Sí, pero quiero recordar lo siguiente: buena parte de este texto es de la ley vigente. Exacto, sí. Entonces sería bueno identificar bien cuál es la diferencia. Si me permite, presidente. El senador Pizarro se nos quedó... No, era para que me explicara. El senador Pizarro quería hacer un comentario. Sí, presidente, era para que me explicara alguien lo que son las comunidades de telecomunicaciones, en términos prácticos. ¿Ya? Don Diego, después... Presidente, disculpe, ese concepto comunidades de telecomunicaciones actualmente no existe porque la ley actual lo que dice es comunidades telefónicas. No sé lo específico y técnico, senador Pizarro, de qué tratarán. A lo mejor usted podría dar algunas luces al respecto. Yo entiendo que el artículo 24b, que es bastante antiguo, usa otro concepto porque no existía Internet. Y lo que hace es aplicar esto que existe para la telefonía antigua, puede aplicarse también para Internet. Así es. Por eso cambió el concepto. Y adecuan la nomenclatura también. Pero no hay nada nuevo, ¿o sí? Mire, lo nuevo, además de eliminarse con la propuesta del senador Proens el inciso penúltimo del texto legal vigente que dice: los servicios públicos telefónicos a las comunidades telefónicas podrán prestarse a sí mismos como una derivación de un teléfono público de larga distancia existente. Me imagino que eso a lo mejor por razones de anacronismo, no sé. Eso es lo que se elimina y también incorpora este inciso
que comienza con las citadas obras, que se refiere al derecho legal de servidumbre, como un elemento nuevo en este artículo, además de las adecuaciones que usted hacía referencia respecto a que antes se hablaba de empresas concesionarias de servicio público telefónico y ahora pasan a aludirse a empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones. Esas serían las diferencias básicamente, presidente. Ahí, Subsecretaria. ahí me gustaría dejar, presidente, medio presidente, dejar la pasada a mi jefe de política regulatoria, Adolfo, que puedas comentar específicamente sobre esas indicaciones. Gracias, secretario, por su intervención, señor presidente. Efectivamente, he escuchado esa normativa de las redes telefónicas. Se hacía básicamente para donde existía la red de incumbente que se expandía, se enchufaba a esa red, al último punto donde llegaba la red preexistente. El tema es que el regulador en esa oportunidad, a ese privado que se conectaba a esa red comunitaria, como se llama, no se le exigía nada, de ninguna naturaleza, porque si no, era ponerle barreras de entrada para acceder al servicio a esas comunidades. En el concepto que está la ley hoy día, actualmente, prácticamente es inexistente esa red comunitaria. Lo que sugiero que si se va a regular deberían incorporarse elementos que tengan que ver con el desarrollo de la red digital, más que redes telefónicas, que como insisto, está obsoleto. Eso era la explicación, señor presidente. Muy bien, entiendo que más que colgarnos de esta nomenclatura y esta lógica, deberíamos hacer algo específico y nuevo para red digital. ¿Eso es lo que está planteando, si no entiendo mal? Sí, exacto, pero hay que considerar que para que lo que sí fue bien pensado en la regulación preexistente es que a esa red comunitaria no se le puede imponer exigencia que tenga un operador grande. O sea, el operador grande, voy a hacer la analogía, tenía que tener guía telefónica, calidad de servicio, tenía que recibir reclamos, se le auditaban los cobros, una serie de cosas que una red comunitaria no tiene capacidad de poder competir de igual a igual con un operador grande. Eso hay que dejarlo bien explicitado si es que se decide regular esa red. Eso, señor presidente. Presidente. Senador Pizarro. Sí, es para pedirle disculpas, presidente, porque tengo que presidir Hacienda a las 11. Entonces le aviso que voy a salir de la sesión. Senador Pizarro, ¿le puedo pedir un servicio? En Sí, su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, ¿está el proyecto de superintendencia de telecomunicaciones ahí? Quizás esté en Hacienda, y quizás sería oportuno que puedan reenviar ese proyecto a la comisión para que podamos ver que coincida con lo que vayamos resolviendo aquí, para no tener que volver sobre el tema. Entonces, para ver si pedimos la sala que vuelva a la comisión para ver la coherencia con este proyecto. Sí, está haciendo urgencia porque tenemos como 5 o 6 proyectos y no está ese. Bueno, entonces, voy a averiguar ahí. Si lo pueden enviar de vuelta. Muchas gracias. Vale. Chao. Seguimos con el... ¿Sí? El senador Soria está pidiendo la palabra. Senador Soria, disculpe, no lo había visto. Sí, no, yo tuve que llamar al Senado y revolverte el gallinero. Sí, es una palabra nomás, porque todo lo que veo es totalmente coherente. Y lo que sí, que creo que todavía no hay una conciencia nacional y en cada una de las leyes se saca aún más quienes gobiernan las ciudades, que en todo el mundo es así, que son los municipios. Los gobiernos locales existen en el mundo. Parto por Estados Unidos, por Miami, dueño del puerto, aeropuertos, todo, ferrocarriles. O sea, los municipios en el mundo entero, en Europa, es idéntico. Y en China también. Pero acá nosotros, en cada ley que sale, no se mencionan los planos reguladores que los manejan las municipalidades. Ya estamos en el extremo, en otras leyes, en que nos están quitándole todo el poder para pasárselo al Ministerio de la Vivienda. Nada que ver. Los que mandan la ciudad son los alcaldes. Eso es lo que quería ponértelo en primer plano, en este criterio también. Los cables pasan por las ciudades.
Las ciudades las manejan los alcaldes. La mención del alcalde desde la subsecretaria, con mucho respeto, pero es el modelo que se ha actuado en Chile en los últimos 30 y tantos años. Bueno, yo creo que hay que cambiarlo. Llegó el momento en que Chile no es la excepción en el mundo. Nada más. Quería pasarte ese. Yo vengo del municipalismo hace 55 años atrás que fui alcalde y las veces que no lo he sido es porque me han sacado ilegalmente. Por eso estoy en el Senado acá, para reivindicar las cosas que le han quitado los alcaldes, y cuando los alcaldes participamos nos borran del mapa. Pero ahora soy senador y espero que mis colegas no borren del mapa a los alcaldes ni a las ciudades. Gracias, viejo, eso era lo que quería transmitir. Muchas gracias, senador Soria. Creo que su opinión es muy competente, porque necesitamos, y como lo dijo la subsecretaria también, de que aquí haya un trabajo coordinado entre el Ministerio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Vivienda y, como ella dijo, las direcciones de obras municipales, es decir, con la autoridad local, que es responsable de velar por el cumplimiento de las ordenanzas. Y eso es fundamental porque es quien administra los bienes nacionales de uso público de los que se hablan acá. La autoridad local es fundamental y lo tenemos que dejar explícito. Sigamos, don Diego, en las otras normas. Presidente, pasaríamos la indicación número 15 del senador Chaguán. ¿Ya? Que reemplaza solamente el inciso primero del artículo 24b actualmente vigente. Por otro, del siguiente tenor. Las empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones, siempre y cuando sea técnicamente factible, estarán obligadas a dar servicio a los usuarios finales interesados que lo soliciten dentro de su zona de servicio y a los que, estando fuera de ella y del de otro concesionario, costeen las extensiones o refuerzos necesarios para llegar hasta ella. Senador Chaguán. No se le escucha. Ahí sí. No, lo que estábamos pidiendo en virtud de esta indicación es justamente poder extender el servicio en la medida también de las posibilidades. Hay que tener presente las limitaciones justamente de la propia red, y eso implica la necesidad de entender que si queremos avanzar en un servicio público, esto debe ser en la medida de finalmente que contemos o no con las disponibilidades de red y, por supuesto, de la necesidad de articularla. Eso era básicamente la indicación. ¿Puedo hacerle una consulta para entender bien la propuesta? Sí. Las personas que tienen una concesión en La Pintana, voy a decir, para que no se piense en los lugares de difícil acceso geográfico, en la precordillera. Lo cierto es que las empresas tienen concesiones sobre ciertos territorios. Sí. Y la idea es que la parte técnicamente factible es la que me complica a mí. Porque si tienen la concesión, tienen que poder hacerlo. O renunciar a la concesión, pero no devolviendo los saldos para que el Estado se haga cargo en la parte que no sea rentable. Entonces, no, absolutamente de acuerdo, presidente. Lo que no puede ocurrir, y esto es parte de la discusión que debiéramos dar a partir de la indicación, es que en definitiva una empresa concesionaria prefiera finalmente aquella zona geográfica que efectivamente le da rentabilidad y abandone aquellos sectores generando una brecha digital. Eso es lo que no podemos permitir. Estoy de acuerdo con usted. Lo que hay que generar es un texto que permita justamente que las empresas concesionarias puedan cumplir con su obligación respecto de una determinada zona geográfica, pero entendiendo básicamente que eso se debe fundamentalmente a las exigencias desde el punto de vista de acuerdo a las posibilidades técnicas que se encuentren en el lugar, porque si no hay posibilidades, por ejemplo, de instalación, por ejemplo, de una antena que posibilita, por ejemplo, radiar señal, tenemos también ahí una dificultad técnica específica. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? O sea, hay que buscar la mejor redacción, pero estamos consistentemente en el mismo principio. No, lo que tenemos que evitar es que las empresas concesionarias terminen por desechar aquellos sectores que no le representan rentabilidad. Eso no podemos permitirlo porque eso hace crecer justamente la brecha digital. Estoy de acuerdo con usted. Sí, estamos lo mismo. Veamos cuál es el mejor concepto, pero se entiende que estamos aquí entre
lo técnicamente factible con lo que es la servidumbre que se pueden imponer para que haya cobertura, con situaciones extremas de obligar a la empresa a tener concesiones en lugares donde no hay clientes. Entonces, es que estamos en diferentes. Sigamos, don Diego. Presidente, pasaríamos a las indicaciones 16 y 17, que también sustituyen el inciso primero del artículo 24b, pero en una línea algo distinta, presidente. Lo reemplazan por el siguiente texto. Las empresas concesionarias de servicio público telefónico y las empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones de acceso a Internet estarán obligadas a dar servicio a los interesados que lo soliciten dentro de su zona de servicio y a los que, estando fuera de ella y de la de otro concesionario, costeen las extensiones o refuerzos necesarios para llegar hasta ella. Estos servicios deberán ser prestados cumpliendo las condiciones y exigencias que se dispongan en los planes técnicos fundamentales dictados al efecto. Ahí lo que nos interesa darle también más músculo a la Subtel para lo que son sus planes técnicos fundamentales. Entonces que pueda dictar y tener más músculo en esto. Sigamos, pero estamos en la misma área de lo que estamos hablando con Chaguán. Perdón, subsecretaria, pidió la palabra. Presidente, me gustaría que Adolfo Oliva, ayer estuvimos hablando de esto justamente con Adolfo y que lo pudiera explicar nuestra posición de Subtel al respecto a estas últimas dos indicaciones. Sí, por su temencia, señor presidente, básicamente el concepto que explicaba el senador Chaguán referente a estas pequeñas redes o estos, ¿cómo se les llamó? Concesionarios, en la práctica hoy día no son la ley no hace diferencia entre concesionarios y no concesionarios. O sea, todos tienen que cumplir las obligaciones de la ley, incluyendo todo lo que hemos hablado, velocidad mínima, calidad de servicio. Entonces, la única forma que eso pueda ser practicable es que esos principios que usted acaba de exponer al comienzo de esta sesión, que un operador se interconecte, es que tiene que permitir que se conecte esa red primero, como se hizo en la ley de multicable, que se obligó que todos los operadores pequeños, pero más de 31 empresas de larga distancia, se conectaran, y eso requiere fortalecer esos principios. O sea, hoy día no se saca nada con crear una pequeña concesionaria, una comunidad, que cree una red de Internet, le llamamos el concepto técnico microred comunitaria, si no tiene acceso a la carretera que estamos construyendo. Y cumplir esas condiciones de enchufarse a esa red requiere que plasmar esos principios que ya se han hecho. O sea, esa pequeña empresa que se conecta a esa red tiene que estar, no ser discriminada cuando se conecte, tiene que haber neutralidad de transporte, como usted ya lo ha expuesto, tiene que haber neutralidad de calidad de servicio, y tiene que haber fijación de precio para que no se le cobre el precio que se le cobra a un usuario final para transportar ese volumen de datos que tiene que llegar de una región a Santiago, por ejemplo. Entonces, esos detalles que hay que ir articulando en la ley requieren plasmar todos esos principios que se han señalado arriba, y son aspectos técnicos complejos que requieren poner de acuerdo a un pequeño operador, uno grande, y requiere regular implicaciones tarifarias, precio de transporte, acceso inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que creo que hay que detallarlo mucho más que solamente a nivel de un principio y un párrafo que queda articulado en el artículo que se acaba de discutir. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Entiendo que la experiencia en Argentina en esto es digno de tomar en cuenta. Ellos creo que usan el concepto de cooperativas para este efecto, pero tienen muchas cooperativas de Internet o de pequeños concesionarios en territorio. Claro, usted está complementando la idea que está acá respecto a garantizar el servicio, pero usted también está planteando cómo a las pequeñas se les garantiza tener conectividad con la carretera, por así decirlo. Me parece muy, muy pertinente su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, don Diego. Muy buen punto. Presidente, indicaciones 18 y 19, estas se refieren a la forma o al proceso de cómo se ejecutan estas obras de extensión o refuerzos. Se sustituye el inciso segundo ahora del artículo 24b por el siguiente.
Para ejecutar las obras de extensión o refuerzos, los interesados podrán hacerlo por sí mismos o a través de concesionarios de infraestructura de telecomunicaciones, debiendo, en estos casos, ser aprobadas tales obras por la Subsecretaría de Telecomunicaciones o bien encargar su ejecución a la concesionaria que le proporcionará el servicio. ¿Prosigo, presidente? Sí, por favor. La indicación ahora 20, que es, finalmente regula el plazo para el otorgamiento de los servicios públicos de telecomunicaciones. El senador Chaguán propone en su indicación sustituir el artículo 24C propuesto por el proyecto, por otro del siguiente tenor. Artículo 24C. El servicio deberá otorgarse, tratándose de concesionario de servicio público de telecomunicaciones, en el plazo de 18 meses, a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa, salvo que se produjere un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición que se le formula. En casos fundados, el operador requerido podrá solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones una prórroga de dicho plazo, el cual, en todo caso, no podrá exceder de 6 meses. Veamos las otras propuestas de la misma letra. El senador Proens, presidente, también sustituye el artículo 24 por otro del siguiente tenor. El servicio deberá otorgarse, tratándose de concesionario de servicio público de telecomunicaciones, en el plazo de 6 meses, a contar de la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa, siempre que la solicitud se considere razonable y viable en los términos que, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio, se determinen y que incluirá, entre otros factores, el costo de su provisión. Y la indicación 22 también al mismo punto, de los senadores, de la senadora Orden y senador Girardi, que señala, el servicio se otorgará tratándose de un concesionario de servicio público telefónico o de un concesionario de servicio público de telecomunicaciones de acceso a Internet en el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa, salvo que se produjere un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición que se le formula. Y otra de su autoría, presidente, que es básicamente... Es igual, idéntica. Es que eso, pues, ya, entonces, lo que estamos en las 4 indicaciones, las 3 indicaciones, es abordar el mismo tema, plazo y excepciones. Exacto, justamente, sí. Ya. ¿Senador Chaguán? No, esa es la idea, básicamente poder armonizar las distintas indicaciones que están propuestas para los efectos ponernos de acuerdo en los plazos y las excepciones correspondientes. Eso también es parte del trabajo de nuestros equipos técnicos que nos pueden hacer ponernos de acuerdo rápidamente en un texto único, también con la subtel. ¿La próxima indicación es la última? No, es la 24 esta, presidente, es del senador Piu, que establece una frase, una oración, mejor dicho, a lo que ya estaba aprobado en general y que es una excepción, que señala, en los casos de solicitudes para el otorgamiento de servicios en zonas extremas o territorios especiales, el proveedor requerido podrá solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones una prórroga de dicho plazo, se refiere al de 6 meses inicialmente aprobado, la cual en todo caso no podrá exceder de 6 meses. Una solicitud de prórroga. Ya. El mismo senador Piu, en la indicación 25, incorpora un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Con todo, el proveedor debe... Perdón. Con todo, el proveedor deberá desplegar todos los medios necesarios para la provisión del servicio requerido en el menor plazo posible, especialmente cuando se trate de territorios en donde existan municipalidades, establecimientos de salud y o de educación que requieran de Internet para su adecuado funcionamiento. ¿Ya? La 26, presidente, del senador Bianchi, establece un deber de promoción al Estado, que señala, el Estado estará especialmente obligado a promover el aumento de la cobertura del acceso a Internet en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, especialmente respecto de localidades ubicadas en zonas geográficas extremas o aisladas. Ya, sigamos. Luego, presidente, los senadores, señora Órdenes y señor Girardi, establecen un artículo nuevo, el 24C bis. Sí, el mismo que de la otra indicación mía. Deberíamos fusionarlos todos.
solo por firmas. En todo caso, presidente, la reacción que usted propone es algo distinta, por eso lo pusimos en indicaciones separadas. Van a eso mismo, al mismo punto. La primera, la 27, señala: en los casos en que los titulares de una concesión de servicio público de telecomunicaciones de acceso a Internet estén obligados a prestar servicio en su zona de servicio, según lo previsto en el inciso primero del artículo 24b, y presten dicho servicio a usuarios que se encuentran dentro del 60% de vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares, dichos usuarios podrán solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet. Concedido este subsidio, su pago se efectuará por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la respectiva empresa prestadora de servicios de acceso a Internet. La Subsecretaría de Telecomunicaciones se encargará de administrar este beneficio al usuario. A través de un reglamento dictado por el Ministerio, se regulará el proceso de otorgamiento del subsidio, el procedimiento de determinación de usuarios elegibles, la fórmula de cálculo del monto a ser subsidiado, la documentación necesaria para acreditar la condición socioeconómica del solicitante, la periodicidad de entrega de información por parte de los usuarios para ser beneficiarios de este subsidio, las causales de extinción del mismo, además de todos los aspectos necesarios para su correcta entrega y pago. Todo aquel que percibiera indebidamente el presente subsidio, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, estará sujeto a las penas establecidas en el artículo 494 del Código Penal. Y su indicación, presidente, que es la número 28, señala lo siguiente, también en la misma línea: en cumplimiento del principio de universalidad, en los casos en que los titulares de una concesión de servicio público de telecomunicaciones de acceso a Internet estén obligados a prestar servicio en su zona de servicio, según lo previsto en el inciso primero del artículo 24b, y deban prestar dicho servicio a usuarios que se encuentren dentro del 60% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, dichos usuarios podrán solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones un subsidio para el pago de las cuentas de servicio de Internet. Concedido este subsidio, su pago se efectuará por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la respectiva empresa prestadora de servicio de acceso a Internet. En lo sucesivo sigue el mismo tenor que el anterior, presidente. Ya. Y la última es un nuevo artículo transitorio que incorpora el senador Bianchi, presidente. Esa es la última, la número 29, del siguiente tenor. Artículo transitorio. Para solicitar la concesión de servicio público de acceso a Internet, los interesados tendrán un plazo de al menos 12 meses. ¿Cómo no entiendo este concepto? Es algo así como una obligación para que se le dé un plazo mínimo a los interesados, pero entiendo que no hay ninguna idea de plazo en la ley, porque siempre eventualmente lo podrían hacer, no es una fecha caduca para solicitar estos servicios públicos de telecomunicaciones. Vamos. Se ofrece la palabra, señora subsecretaria Pamela. Así en micrófono, perdón. Ahí sí. En esta última, penúltima indicación también se refiere al servicio universal y agrega a lo que ya había expresado antes, este subsidio a la demanda al 60%, a la anterior. A la demanda al 60% más vulnerable de la población, en caso que ellos requieran Internet. Esto genera nuevamente un cambio de foco que ha tenido usted como regulador, y debería entonces por primera vez manejar registro social de hogar, entregar subsidios y modificar de sí la ley del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, y entiendo que por lo mismo esto debería ser algo que el presidente impulsara, el ministro de Hacienda impulsara. Hay además consideraciones técnicas de esta premisa, es que la experiencia internacional que tenemos a este tipo de subsidios masivos en la práctica no ha sido exitoso. Tenemos de que es bastante creativo en la forma de hacerlo distinto, aprendiendo de los países que lo han hecho, que han gastado tremenda cantidad de dinero, como Australia, Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido exitoso en cerrar la brecha digital. Eso nomás quería decir por su intermedio, presidente. Gracias, subsecretaria. Mire, quiero si puede volver a la indicación, don Diego, a cualquiera de ellas. Yo tengo la convicción que no requiere de admisibilidad o de patrocinio del Ejecutivo. Es para que no nos entrampemos en una discusión inconducente. Porque lo que aquí se establece es que las personas podrán pedir. El derecho de petición es un derecho constitucionalmente consagrado. Es para que no nos enfrasquemos en una discusión. No estamos creando el subsidio por sí. Yo puedo pedir algo,
Otra cosa que usted no me lo quiera dar. Y por tanto es para no caer en la discusión de la admisibilidad formalmente. Otra discusión es cómo reformamos el fondo de telecomunicaciones. Sin duda eso va a ser una decisión del Ejecutivo. Yo quiero reiterar, yo creo que la experiencia uruguaya debería haber sido copiada por nosotros en parte. Nosotros tenemos una empresa de televisión que en otros países fueron las plataformas y por eso hubo la ley corte de TVN después para darle la atribución para operar otras plataformas. Y podría ser un gran desplegador de Internet, si quisiera, también para ir interviniendo positivamente en el mercado. Entiendo que hoy la Subtel no tiene el músculo ni la fuerza para hacer todo lo que estamos planteando aquí. Pero lo que queremos es darle esa musculatura y no pedirle que siga teniendo que hacerlo con los pocos recursos que le dan. Entonces, entiendo la inquietud subsecretaria. Pero es evidente que el desarrollo del país, esta es mi convicción personal, si no damos el salto cualitativo e histórico hoy, vamos a limitar nuestra capacidad de desarrollo nacional. Y yo creo que usted probablemente comparte esa percepción. Y lo que queremos es darle la musculatura. Lo ideal para que haya acceso universal es que exista el sistema de subsidio. Y eso es una discusión que tendremos que ir discutiendo de qué calidad, etcétera. Pero es evidente que hoy el derecho a la educación está trastocada porque la gente no tiene acceso a Internet. Entonces, por más que digamos que están haciendo teleestudio, todos sabemos que hay decenas de miles de jóvenes, cientos, por no decir millones de jóvenes que están fuera del proceso educativo porque no tienen acceso a Internet. Es la otra dimensión de la universalidad y es evidente que va a requerir de una definición de política nacional para que se haga realidad. No sé si podemos proseguir de la siguiente forma. Hemos dado la pasada. Usted había dicho, don Luis y don Diego, que estos la habían clasificado en un par de ejes temáticos, ¿cierto? Que podamos armar esa agenda, unificar las indicaciones que corresponden por áreas temáticas, porque eso nos puede ordenar la discusión en esta nueva etapa de una mesa, como sugería el senador Chaguán, con los asesores y con los representantes del Ejecutivo también, para darnos una primera semana para hacer una revisión de las indicaciones subsecretarias, o más tiempo necesitamos. ¿2 semanas? ¿2? Entonces le propongo que podamos ordenarnos así. En el proyecto de superintendencia, que no sé si usted la tienen muy, porque no le han puesto urgencia, yo tengo la esperanza que usted sea la primera subsecretaria que tenga un servicio en esa subsecretaría, aunque sea a lo menos la superintendencia, porque la verdad es que los tienen en una situación de pariente pobre en una época del siglo XXI que deberían estar bastante más armados, que es lo que queremos entre todos. No sé si podemos solicitarle, no sé quién fue los responsables de ese proyecto en la Subtel en su momento, para ver si la armonía, ver si es que cómo está la armonía hoy de ese proyecto y que podamos en la próxima fecha también irlo tratando en paralelo con este, que creo que es bastante pertinente. Se puede decir. Presidente, yo tengo entendido cuando el secretario Atón, porque hablamos juntos al respecto, el principal problema que hubo un tema de financiamiento, porque implicaba bastantes costos, traslado a las personas, etcétera, y no sé cómo se hace, y ahí voy a pedir ayuda a mi gobierno para entender a qué organismos tenemos que incluir en esta discusión. Me imagino que el Ministerio de Hacienda, pero yo me encargo de hacer eso con mi equipo, con las personas de distintos ministerios que corresponda para entender bien qué se necesita, presidente. Ya, muchísimas gracias, porque creo que hay un fortalecimiento básico para el trabajo que hay que hacer.
Estamos. Bien, les voy a mandar todos los antecedentes y nos coordinamos. Voy a suponer con don José, con el jefe del departamento jurídico, o no sé con quiénes, para efectos del trabajo que hacemos, y que podamos quizás coordinar unas 2 reuniones semanales para abordar estos temas. Presidente, no hay problema. Nosotros nos coordinamos con los equipos, nos conocemos todos. Ya, muchísimas gracias, don José. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, presidente, senadores, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, senador Soria, que esté muy bien. Las municipalidades existen. Municipalidad.com Soria. Todas, no Soria. Chao. Hasta luego, que estén bien. Chao, don Luis. Hasta luego, que esté bien. Nos vemos. Chao, don Joseph. Chao, Max.